valiosa presencia. Por favor, tomen asiento. A continuación, dirige su mensaje el señor presidente de la República, Nayib Bukele. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá, viernes en la noche. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño que nos ve desde sus casas, desde sus teléfonos, sus tablets. Y también los que nos ven desde fuera de nuestro país. Bueno, este día, ustedes saben, de estos días anteriores, hemos estado trabajando en varios temas, una cantidad grande de temas, pero a la vez hay tres, digamos, emergencias o tres crisis que tenemos encima. Una es la crisis de las lluvias. Tuvimos un temporal muy fuerte hace pocos días y tuvimos dos, de hecho, uno fuerte que fue el tercero más fuerte en los últimos 20 años. Luego tuvimos un pequeño que se nos sumó y que ya como los suelos estaban saturados hizo algunos daños. Y ahora nos enfrentamos con otro que empieza mañana, que básicamente es la influencia del huracán Beryl que nos está pegando a nosotros, junto con el ministro de Medio Ambiente no me lo explicará mejor, junto con una onda tropical que se viene a unir con el otro fenómeno, lo que va a cargar más de agua la lluvia de hasta sábado, domingo y lunes, ministro. Sí, correcto, presidente. Tenemos ahorita, como usted lo mencionó, pues la influencia indirecta de Beryl, que es lo que nos está trayendo lluvia. Lo importante aquí a resaltar, y eso es algo que como gobierno siempre decimos, es que estamos preparados para todos estos riesgos, estamos preparados para afrontar cualquier eventualidad que puede venir, por ejemplo, deslizamientos o inundaciones. Entonces, resumiendo, sí, vamos a tener temporal a partir del mañana hasta el día lunes por la mañana. Pero también tenemos las lluvias de tarde, que son estas lluvias, son tormentas eléctricas que duran menos que un temporal, pero que siempre pues contribuyen a este gran acumulado de humedad que estamos teniendo en el mes de julio. Sí, y apenas inicia el invierno, entonces ya tenemos los suelos saturados, viene otro temporal estos 3 días, y luego vamos a arrancar julio ya con los suelos más saturados todavía. No solo eso, sino que falta la mayor parte de la época lluviosa. Estadísticamente los meses de agosto y septiembre son los meses en donde más llueve, por lo que sí podríamos esperar otro evento de tipo temporal, por lo menos quizás uno al mes, y luego pues quizás hasta el mes de noviembre que ya podemos ir viendo la transición a la época seca. Otra cosa importante es que la temporada de huracanes en el Caribe sigue, y estos sistemas pues pueden llegar a varios lugares, pero indiferentemente pues siempre hay afectaciones. La mayoría de veces la afectación es estas lluvias tipo temporal, porque estos huracanes lo que hacen es, aunque no vengan directo acá, pero nos jalan toda la lluvia o toda la humedad que está en el Pacífico y entra por la costa la lluvia tipo temporal. Bien, eso hace que nos tengamos que preparar más para eso. Yo sé que han hecho un excelente trabajo todas las instituciones. Bueno, hemos visto los comparativos con otros eventos similares y la respuesta ha sido muy buena. Hay algo que es importante mencionar. Muchas veces se dice, bueno, pero ¿qué se comparan con? Yo siempre he dicho que a veces hago una pregunta cuando estamos en reuniones de gabinete y le digo, ¿un elefante es grande o es pequeño? Entonces hay gente que dice grande, hay gente que dice pequeño. Y digo, bueno, si comparado con el sol es pequeñito, comparado con una hormiga es grande. La única forma de establecer el tamaño del elefante es compararlo con algo. Entonces nosotros, como gobierno, ¿con qué nos podemos comparar? Con los gobiernos anteriores, para ver si lo estamos haciendo mejor, igual o peor. Y si lo estamos haciendo mejor, ¿qué tan mejor lo estamos haciendo? Algo similar a si alguien está a dieta. ¿Con quién se va a comparar? ¿Con él mismo o hace un mes? Es la mejor comparación. ¿Bajé 10 libras o subí 10 libras? No se va a comparar con otra persona que tiene otro peso, ¿verdad? El otro, tenemos que ver ese tema, lo vamos a ver ahora. La otra emergencia que tenemos encima es la del dengue. Hemos declarado alerta roja a nivel nacional por el dengue. Hay que aclarar que es un tema en toda Latinoamérica. De hecho, hay una alerta en toda Latinoamérica. Decía una doctora que, y no sé, ministro, usted me puede dar más detalles de eso, que es la alerta epidemiológica de dengue en Latinoamérica más grande que ha habido. Es correcto, presidente. En este momento es la alerta
que se tiene por mucho tiempo más importante en toda la región de las Américas. En este momento, en los primeros 6 meses de este año, se está llegando a 9.8 millones de casos confirmados, que por mucho ya superó el doble de los casos que se presentaron en todo el año 2023. Esto posiciona una de las situaciones en toda la región de las Américas con mayor riesgo para esta enfermedad. A pesar de eso, El Salvador está teniendo pues una situación de una tasa de incidencia que es una tasa baja. Sin embargo, pues se están redoblando todos esos esfuerzos precisamente para poder evitar que el pueblo salvadoreño sea afectado por una enfermedad que en los últimos años se hizo lo humanamente posible y tuvimos resultados contundentes que fueron no tener pérdida de vidas humanas cuando en el comparativo de las administraciones anteriores se tuvo mucha pérdida de vidas humanas a causa de esta enfermedad que era una arbovirosis. Sí, y en el caso de, yo he visto, tú me enviaste una gráfica tanto de las administraciones anteriores sin emergencia regional tuvieron 40, bueno, la anterior tuvo 40, ¿o cuántos fueron? Correcto, presidente. En el caso de las administraciones anteriores se tuvieron cerca de un aproximado de 35 o 40 letalidades en toda la administración, a pesar de que nunca se emitieron alertas epidemiológicas, y eso es un dato pues importante porque no se tuvo incremento de los casos, no se tuvo advertencias y siempre hubieron pérdidas de vidas humanas a pesar de todo lo que... Y nosotros logramos tener en los últimos 4 o 5 años, 0 letalidades. 0 letalidades. Pero ahorita llevamos 3. Llevamos 3, presidente, y esto obedece pues a la peor crisis que está experimentando toda la región de las Américas. Correcto. Con más de 4.500 muertos en todas las Américas. Para ponerlo en perspectiva con la población, es una emergencia seria, hay una alerta epidemiológica en toda Latinoamérica, hay millones de casos reportados, muchas letalidades. Estaba viendo países vecinos con 60 letalidades, 40 letalidades. En nuestro país, pues, hemos tenido 3, es mucho menor que tanto los vecinos como este mismo país antes. Pero para este gobierno 3 es mucho, porque en el periodo anterior no tuvimos letalidades y ahora en un mes hemos tenido 3. Correcto, presidente. Toda la región de las Américas ha tenido y nuestros países centroamericanos están teniendo letalidad. No, yo entiendo que es regional. Lo que quiero decir es que si bien para un gobierno anterior de El Salvador 3 letalidades era lo normal porque tuvieron 40 y nunca pusieron una alerta, para nosotros 3 es suficiente para poner una alerta roja. Porque la vida humana para este gobierno sí vale. Entonces 3 vidas humanas, sobre todo niños, es suficiente para poner alerta roja. Es correcto. En el gobierno anterior tuvieron 40 letalidades y jamás pusieron una alerta. Lo digo para los mismos del gobierno anterior que dicen, alerta. Claro, porque ellos morían 40 y no ponían alerta. Nosotros mueren 3 y ponemos alerta porque no queremos que mueran más personas. Vamos a hablar de eso ya un poco más extendido, ministro. La otra crisis que tenemos es una crisis que es mundial, pero que también incluye abusos del mercado local, que es la crisis de los precios de los alimentos. Lo hemos estado viendo con el viceministro, ya vamos a hablar de eso, pero definitivamente ha habido, sí, hay una inflación mundial, todos la conocemos, sobre todo en los alimentos, por lo que ya sabemos, el incremento de los precios de los fertilizantes, la sequía, las inundaciones, etcétera, pero también hemos identificado abusos. Y si bien algunos de estos abusos solo pueden recaer en ellos multas o sanciones administrativas, yo quiero recordarles a los señores importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores de alimentos que están haciendo estos abusos, con la confianza de que no hay sanción penal por abusar de la gente, pero yo les quiero recordar a todos ellos que ellos saben que están también fichados por evasión fiscal, por sobornos, por pasar alimentos en contrabando, por meter alimentos en puntos no fronterizos, sino que en puntos ciegos, por sobornar a agentes de aduanas, por declaraciones falsas, y esas sí son penales. Así que
voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Les dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos: paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. No es broma. Como se lo dimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos, paren de abusar. Hay incrementos que son justificados, de acuerdo, subió 10%, subió 10%. Pero que por un rumor que hubo una lluvia va a subir el doble, es un abuso. Y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Y bueno, estábamos ocupados con las pandillas, no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos, pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar, yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Bien. Lo otro, antes de entrar a los tres temas, esos son los tres temas por los que los llamé. Van a decir algunos, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Porque de repente alguien me dice, bueno, pero yo no soy Ministerio de Salud para ver el dengue, no soy Protección Civil o la Fuerza Armada para ver el tema de las lluvias, o no soy Agricultura o para estar viendo el tema de la comida. Sí, pero de repente alguien va a decir, no, es que el problema está en las aduanas. Bueno, esto es el director de aduana. O el problema está en la que no estamos persiguiendo suficiente, entonces tenemos la Defensoría del Consumidor, la policía, bueno, también para ejecutar todos esos órdenes sobre los delitos que los amigos ahí que nos están escuchando del sector de los alimentos saben que han cometido, que no tienen nada que ver con los precios, sino con sus otros delitos, que son penales todos, de cárcel, ¿verdad? Mejor hay que vender a precios justos. Bien, mañana, a partir de mañana. Bien, lo otro, antes de entrar a los detalles, es que yo estuve viendo en redes sociales un tema de unas asignaciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa, de que se le habían asignado $14,000 por diputado y $20,000 a una diputada de oposición, mensual, para gastos, digamos, no es como salario, sino que son los gastos de cada diputado, pues secretaria, asistente, asesor, etc. Entonces hablé con el presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea me explicaba que la noticia era en primer lugar tendenciosa, en segundo lugar falsa. Quiero aclarar esto y además quiero hacer un anuncio que hablé con él. Lo primero es que la noticia es tendenciosa porque habla de la asignación presupuestaria de cada diputado, pero no menciona que se recortaron 24 de esas asignaciones presupuestarias. Porque si ustedes recuerdan, nosotros propusimos bajar de 84 a 60 diputados. Entonces lo que eso iba a ahorrar, solo para poner contexto, en la legislatura anterior habían 84 diputados, todos tenían una asignación presupuestaria de $14,500, todos los 84 diputados. En esta nueva legislatura, con la reforma que se propuso y que se hizo, se bajó de 84 a 60. Y por ende, el ahorro principal son 24 diputados que ya no están, que ya no se les paga salario, que ya no se les paga gastos, que ya no tienen asesores, que ya no tienen oficina, ya no tienen motorista, ya no tienen secretaria, ya no tienen teléfono, ya no tienen gastos porque ya no están. Ya no existen esos 24 diputados. Entonces, la noticia es tendenciosa porque menciona el gasto por diputado, pero no menciona que el gasto total se ha reducido de 84 a 60. Y esa reducción son $14,500 por 60 diputados por 36 meses. Perdón. Es una reducción de 14,500 por 24 diputados por 36 meses, es una reducción de $12.5 millones por la legislatura, por los 36 meses. Y me explicó el presidente de la Asamblea que además de eso, él había hecho una reducción adicional de $1,300 por diputado, o sea, bajó de 14,500 a 13,200, le bajó $1,300 a cada diputado,
Ahí es por 60 porque son de los que quedaron. Y eso es una reducción adicional en los 36 meses de 2.8 millones, haciendo un ahorro en la legislatura de 15.3 millones de dólares. Ese ahorro es producto del recorte de 84 a 60, más una peinadita, digamos, de $1.300 por diputado. Quiere decir que la noticia es falsa, porque no mencionó que el presupuesto es 13.200, sino que 14.000, y es tendenciosa porque no puso en contexto de que se había reducido 24 de los 84 y que solo quedaron 60. Pero adicional, yo le digo, sí, pero la gente está pidiendo otro recorte. Entonces, si bien yo entiendo que ya se hizo el recorte de 84 a 60, y si bien entiendo que ya se redujo 1.300, ¿por qué no se hace un recorte adicional? Ya que la población lo está pidiendo, yo creo que se puede hacer un poco más de austeridad. Entonces, hablamos con él y quedamos de hacer una reducción adicional, una tercera reducción, de $2.200 por presupuesto de cada diputado, bajando el presupuesto a 11.000. Y eso va a dar una reducción adicional de 2.200 por 60 diputados, porque ahí es para todos, por 34 meses, porque solo 34 meses quedan de la legislatura, y eso es una reducción adicional de 4.5 millones de dólares. Lo que me decía el presidente de la Asamblea, los diputados van a estar de acuerdo con esa reducción, estoy seguro que todos van a estar contentos de aprobarla, pero ellos van a querer que, a diferencia de otros recortes que se van a la caja de Hacienda, ¿verdad?, mejor que se vean en algo. Entonces yo le propuse de que ellos hicieran un programa de becas, y que con esos 4.5 millones adicionales lancen un programa de becas a jóvenes, y que ellos lo manejen, pues ellos lo hagan, ellos lo distribuyan, ellos lo manejen. Entonces, para darle contexto a la población, se redujo de 84 a 60, lo cual hace un ahorro de 12.5 millones, porque se bajó la cantidad de diputados. Aparte, se había hecho una reducción de $1.300 por diputado, lo cual hace una reducción de 2.8 millones más, lo que hacía los 15.3. Y aparte, después de mi conversación telefónica con el presidente de la Asamblea, se va a hacer otra reducción adicional de $2.200 del presupuesto de gasto de cada diputado, que por 60 diputados y por 34 meses hará un ahorro adicional de 4.5 millones de dólares, el cual se ocupará para becas. Y le pregunté por qué había una diputada de la oposición que tenía $20.000 y prácticamente me explicaron que era básicamente les había echado gol con sus solicitudes de personal, y yo lo que le dije fue, bueno, pero ustedes mandan, pues, ustedes son la mayoría, ustedes tienen la directiva, así que reviértanle eso y pásenle el mismo presupuesto, que tenga $11.000 igual que todos los demás diputados. Si se queja, que se queje, si vota en contra por las cosas, pues que vote en contra. Tenemos 57 votos, no necesitamos a la oposición, que le pasen la misma peinada que todos los diputados y que reciba $11.000 de gasto. Ahí que vea ahí quién va a despedir de su personal, pero 20.000 no puede tener. Así que me dijo que también va a quedar en 11.000, igual que todos los demás. Con la reducción adicional también se le va a aplicar esa reducción adicional a ella, ¿verdad? Yo le digo eso para aclarar al pueblo salvadoreño, la información falsa, la información tendenciosa y la noticia del recorte adicional que viene de sus peticiones de más recorte. Bien, eso, el tema de la Asamblea. Vamos a iniciar entonces con el tema del dengue. Ministro, tenemos niños enfermos, tenemos niños graves, niños entubados. El Hospital El Salvador ha abierto cientos de camas de unidades de cuidados intensivos para que estén a disposición del Ministerio para dengue. Sí, presidente. En este momento, en la data general, pues, desgraciadamente hemos tenido la pérdida de vidas, 3 letalidades. Se sigue haciendo todo lo necesario para evitar que esto siga aumentando. Tenemos 7 pacientes que están en estado grave. Hemos tenido una buena noticia. De estos 7 pacientes graves, 1 ha sido extubado, y esto es un dato positivo. Sí, sigue estando delicado, pero ya no está bajo ventilación mecánica, lo cual esto es muy, muy positivo. ¿Qué edad tiene ese paciente? Ese paciente tiene 6 años, está en el hospital Bloom. Hay algo que hacer hincapié, ministro. Yo recuerdo que en la pandemia del COVID, la mayoría de pacientes eran personas adultos mayores. La mayoría de pacientes que fallecían eran adultos mayores.
En el caso de ahora con el dengue, yo sé que no es una pandemia, pero en esta emergencia del dengue, la mayoría de letalidades están siendo de niños. Y entonces hay que hacer ese hincapié de los padres de familia. Primero que seamos conscientes en la destrucción de criaderos de zancudos. Ya vamos a hablar del tema de fumigación y abate. Pero lo otro es que estemos pendientes de las fiebres. Normalmente a los niños les da fiebre. Yo tengo 2 hijas y normalmente les da fiebre por virusitos, por resfriados. Pero ahorita hay una emergencia. Hay que poner cuidado con la fiebre. Si la fiebre es constante, hay que ir a pasar consulta. Y si tiene picadas de zancudo y fiebre, pues ya no se diga. Y si tiene otros síntomas, como erupciones y otros síntomas de dengue, hay que correr al hospital o a la unidad de salud. Correcto, presidente. Es así, definitivamente creo que en este momento en el que tenemos casos en toda la región, hay que estar pendiente de la sintomatología y la fiebre continua, fiebre que no cede, fiebre de más de 48 horas, que se acompaña con evidencia de que ha habido picadura, que tenemos sintomatología como erupciones, sintomatología como dolor de cabeza intenso, dolor de ojos, diferentes sintomatologías como dolor de cuerpo, irritabilidad. Es muy importante que la población acuda inmediatamente para que podamos descartar. Alguien decía de alguna manera, pero pues esto va a hacer que lleguemos a las unidades de salud. Bueno, pues vamos a hacer todo lo necesario para poder evitar que uno de estos niños pase en la casa y de repente pueda llegar complicado a un hospital o a una unidad de salud. Lo más importante es descartar que se vaya a estar generando una complicación que lleve a un niño a estar en una unidad de cuidados intensivos. Y es por eso que pues se ha organizado todo para que el sistema de salud pueda abordar y todo el Sistema Nacional Integrado de Salud pueda abordar a los pacientes que sean necesarios y poder limitar al máximo estos efectos negativos del dengue, que es una situación en la región. Sí, ministro, una cosa que le voy a pedir también, y aquí está la directora de Seguro también. A veces sucede, y yo lo he visto en quejas de la población, que los padres llevan a los niños por una fiebre. Y pues me imagino que los doctores han de ver tantas miles de fiebres diarias que dicen, no es nada, es una fiebre en una época normal, donde a los niños les da fiebre por un resfriado, a veces un proceso viral pequeño, a veces comieron algo y les da algo, una enfermedad pequeña intestinal y les da fiebre. Pero ahorita estamos en una emergencia y esas fiebres pueden ser dengues, y si son dengue estamos teniendo letalidades. Hay niños entubados ahorita. De esos 7 pacientes ventilados, ¿cuántos son niños? De esos todos son niños. Los 7 ventilados son niños. De los 7, 6 están ventilados. Ese es el que se acaba de extubar, la niña. Uno logramos extubar. Uno logramos extubar. Pero los 7 que estaban ventilados, incluyendo la que logramos extubar, son niños. Son niños todos. Son niños todos y una es adolescente. Una adolescente. ¿Y los 3 fallecidos son niños los 3? Los niños 3. Okay. Entonces, cuando un padre llegue con un niño con fiebre, no queremos que se convierta en esas estadísticas. Entonces hay que hacer conciencia con el personal de que atendamos las fiebres con más cuidado de lo normal. Correcto. Porque estamos pidiendo a los padres que los lleven y luego van a llevar, no, solo fiebre, tome una acetaminofén. Tienen que ver el caso de fiebre, hacer el examen de dengue, hacer todo lo que sea necesario para estar seguro que pues que si no es dengue, pues qué bueno, y si es dengue, darle el tratamiento necesario rápido. Eso estamos realizando, presidente, y si existen situaciones en las que pues no suceda, a la población le pedimos que nos lo notifique bajo los mecanismos y vamos a hacer todo lo necesario para sancionar a aquel personal que no esté cumpliendo pues la función que debe de ser. Yo creo que una vida de un niño merece que se haga lo humanamente posible y en este momento pues se está haciendo todo el protocolo para que si llegue con fiebre tenemos que descartarlo a través de los exámenes que están a disposición bajo la evidencia científica hasta estar seguro que no va a haber ninguna complicación. Sí. Sobre todo eso, que pues las vidas valen lo mismo de cualquier edad, pero a mí como padre, a mí me aterra más cuando veo que es una enfermedad de niño. Bueno, estoy seguro que todos los padres que están viendo igual. Si uno se enferma, no sé, uno piensa, yo veo qué hago, pero un niño los padres deben de tener extra cuidado. Yo recuerdo cuando yo nací en los 80, yo recuerdo en los 80 no era tan común el aire acondicionado como ahora, que el aire acondicionado aleja a los mosquitos, y lo que hacía mi mamá es que nos ponía un mosquitero. La mayoría de la población salvadoreña no tiene aire acondicionado, pero estoy seguro que sí puede tener un mosquitero.
Entonces tratemos de cuidar de que nuestros hijos no sean picados por zancudos. Hay que destruir criaderos. Muchas veces el criadero es una llanta que está o una maceta que tiene agua ahí o que está vacía, o un recipiente que está tirado de plástico y ahí acumula agua y se hace un criadero de zancudos. Hay que destruir estos criaderos, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Entonces nosotros hicimos 3 equipos de fumigación. Tenemos que fumigar todo el país varias veces si es posible. El ministro Videgaín es quien está coordinando el equipo principal, digamos, del Estado en fumigación, que es, ustedes lo dirigen con Protección Civil, tienen al MinSal, que es el ente rector de la salud, y tienen el apoyo del músculo más fuerte que tiene el Estado, que es la Fuerza Armada. Entonces, ministro, si nos puede explicar un poco de esa jornada de fumigación. Claro que sí, con gusto, presidente. Bueno, hemos montado una operación liderada por MinSal, que es la autoridad competente sobre este tema, y se ha sumado un recurso humano de 11.300 personas. Con esto hemos hecho 30 brigadas de fumigación, 30 brigadas de inspección. Primero pasa la fumigación por las casas, luego pasa la inspección, que es la encargada de batizar y eliminar los criaderos que se encuentran, y tenemos 15 brigadas de repaso. Estas brigadas de repaso son importantes porque sirven. Nosotros estamos manteniendo el monitoreo en las redes sociales. Se ha caracterizado este gobierno por darle seguimiento a las solicitudes o peticiones en redes sociales. Cuando son de este caso hemos descubierto que casi siempre es verdad, le prestamos bastante atención, y estas brigadas de repaso van a esos lugares en donde tal vez la persona no abrió la puerta de su casa porque estaba en el trabajo o otra razón y hizo falta pasar. Esa es la función de la brigada de repaso, y así garantizar que pasemos a todos los lugares. Son 316 bombas inicialmente, tenemos 300 bombas de MinSal térmicas, y tenemos 16 que ha puesto la Fuerza Armada, tenemos 16 bombas térmicas pesadas, y tenemos 14 bombas térmicas ULV y 90 vehículos en la operación. La operación o la estrategia de la operación consiste en hacer un pareto de los distritos más poblados. Por orden suya, pues se escogieron los 30 distritos más poblados, presidente, y esa es la que estamos nosotros pues atacando como grupo 1, y con esto pues pretendemos nosotros fumigar y abatizar y eliminar criaderos en el 80% de la población del territorio. Actualmente estamos agilizando también por la misma alerta roja que se ha emitido, estamos agilizando unas compras en las cuales vamos